Saludos. Saben, estamos en una era en la que la gran mayoría de la comunidad OVNI o comunidad UAP se está enfocando en noticias de última hora, generalmente relacionadas con temas de divulgación o transparencia, o con nuevas películas y documentales. Age of Disclosure acaba de salir. Estoy esperando poder tener alguna discusión sobre eso. Actualizaciones del Congreso o simplemente el secretismo del gobierno sobre todo el asunto. Es fácil olvidar que hay un fenómeno genuino ocurriendo ahí fuera todos los días. Y no solo le ocurren a la Marina, le suceden a personas comunes, que es realmente de lo que quiero hablar hoy. Quiero decir, obviamente los relatos de la Marina sobre ovnis, WAPs o usos son sumamente interesantes e incluso importantes. Pero realmente creo que hay un elemento en toda esta conversación pública que estamos teniendo que tendemos a pasar por alto. Y creo que no es prudente seguir ignorando realmente el área donde las cosas suceden de verdad. Y eso ocurre en los encuentros que las personas comunes tienen con estos objetos asombrosos. Y sucede todos los días. Así que quiero hablar de eso. Por cierto, antes de comenzar, si te gusta este canal, si terminas disfrutando este video, por favor dale un pulgar arriba, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Comparte el video por todos los medios y revisa mi sitio web si te interesa en richarddolanmembers.com. Ahora acabo de publicar el primero de una colección muy detallada de 3 volúmenes, si se me permite decirlo, sobre encuentros históricos con OSN, es decir, objetos sumergidos no identificados. He recopilado cerca de 700 de estos casos desde los primeros encuentros que pude encontrar hasta el año 2024. Así que es bastante material. Aproximadamente el 20% de esos encuentros, creo que alrededor de 150, son encuentros militares y la gran mayoría de ellos involucran a los EU Marina. Definitivamente hay mucho sucediendo con los encuentros militares de todo tipo de estos FANI, tanto aéreos como acuáticos, sin mencionar los basados en el espacio, de los cuales probablemente deberíamos volver a hablar porque también tenemos cierto número de esos. Todo eso es importante. Los encuentros militares, los desarrollos políticos, los nuevos documentales, todo eso. Y necesitamos seguir enfocándonos en todos esos desarrollos importantes en nuestro espacio informativo. Pero sí creo que en esta era de divulgación, si es que podemos llamarla así, estamos realmente en peligro de perder algo. Nuestro enfoque en el elemento más básico de este fenómeno, que nuevamente es que ocurre a diario en todo el mundo a personas comunes. Así que tengo algunos casos de los que quiero hablar contigo, solo para concretar un poco más esto, para hacerlo un poco más real, entrando en detalles específicos. Ahora que estoy aquí, voy a presentar 4 casos diferentes de OSN a lo largo de los años, simplemente porque he estado muy enfocado en el fenómeno OSN, bastante de manera dedicada durante los últimos 3 años. Así que uno de estos casos de los que voy a hablar es de la década de 1950, uno es de la década de 1980 y 2 son del siglo XXI. Así que el primero ya está en mi primer volumen de esta historia y los otros 3 estarán en volúmenes posteriores. Ese saldrá más adelante este año. No falta mucho, espero. Todos estos casos están muy bien documentados, al menos hasta el punto en que creo que podemos tener confianza en ellos. Todos tienen razones de peso para que los tomemos en serio y lo que describen honestamente es simplemente increíble. Es simplemente increíble. Permítanme contarles el primero aquí. Este ocurrió en enero de 1952. Esto es en el Océano Pacífico, cerca de un lugar llamado Isla Shemya. Esto es a lo largo de la cadena de las Islas Aleutianas. Como pueden ver en este mapa, el pequeño punto rojo ahí es donde se encuentra la Isla Shemya. Permítanme acercar un poco más. Y luego un poco más. En realidad está más cerca del territorio continental de Rusia que del territorio continental de Alaska. Así de pequeña es. Esta es la isla que aparece a la derecha de su pantalla. La que está más alejada de mí es la isla Shemya. Si pueden ver esa cosita en Google Earth, tiene apenas unas 4 millas de ancho, 4 millas y un cuarto. Es un lugar pequeño. Definitivamente no es un destino turístico. El clima es muy duro. Está realmente en medio de la nada.
Así que el testigo de este evento en particular se llamaba, tenemos su nombre completo, Eldon L. White, y él envió una carta escrita a mano a la organización NICAP. Esa era una de las principales organizaciones de ovnis en los años 60. Él escribió esta carta en 1966, así que fue unos 14 años después de los hechos. Él afirmó que en enero de 1952 trabajaba como aparejador en Shemya, en esa isla. Pero ese día en particular no tenía que ir a trabajar. Uno se pregunta qué se puede hacer en un día libre en un lugar así. No creo que haya clubes nocturnos disponibles, probablemente no hay mucho que hacer. Incluso en tu día libre, pero él tenía el día libre. Así que está afuera y escucha un sonido que describe como un zumbido, un quejido que lo hizo mirar hacia arriba. Esta es una imagen que aparece en el libro hecha por mi ilustrador Alan Levine. Alan hizo un trabajo realmente bueno en muchas de las ilustraciones de aquí. Esta es una de ellas, y debo decir, voy a describirla aquí, pero creo que es una representación bastante precisa de lo que realmente se vio. Creo que hizo un gran trabajo aquí. Así que lo que Eldon White dijo en su carta es una carta larga escrita a mano. Él dijo, a unos 300 pies sobre él, miró hacia arriba después de escuchar ese sonido y vio este objeto o nave gris con forma de murciélago. Él estimó que medía unos 30 pies de ancho, un tamaño considerable. Afirmó que el borde de ataque de las alas tenía aberturas redondas que emitían una especie de resplandor verdoso o quizás verde amarillento, y eso se puede ver representado aquí. En la parte superior central del ala dijo, había una cúpula que emitía un leve resplandor rojo pulsante desde su interior, y eso también se puede ver indicado ahí. Había una varilla larga, o quizás un eje, que se extendía desde la parte trasera de esta nave, y si miras con atención, también puedes verlo ahí. Así que Eldon White está mirando hacia arriba. En ese momento estaba a unos 300 pies por encima de su cabeza, y estaba bastante asombrado, quiero decir, ¿quién no lo estaría? Está observando esta extraña nave, dijo. Estaba cayendo casi como una hoja hacia el agua, pero luego, a unos 75 pies sobre el agua, se detuvo y flotó durante unos segundos. Ahora, esta zona es muy ventosa y en enero en particular es una región sumamente ventosa y muy volátil. Así que hay que pensar que cualquier cosa que simplemente se detenga y flote, eso es, quizás no sea lo más fácil de hacer, pero eso es aparentemente lo que hizo esta cosa. Así que haz una pausa por un segundo. Y luego dijo, y esto es una cita directa, dijo, cayó en un planeo empinado y en ángulo y desapareció bajo el agua. Él se quedó sin aliento. Y luego simplemente se quedó allí, esperando al menos un rato a que esa cosa saliera a la superficie, pero nunca lo hizo. Ahora bien, sabes, este es uno de esos reportes que honestamente creo debería tomarse muy en serio. Como tantos otros reportes que encuentras cuando investigas estos casos, tienes a un testigo. Él esperó varios años antes de reportar su avistamiento, y eso en realidad no es inusual, y en este caso es bastante comprensible. Quiero decir, tienes que pensar en lo difícil que probablemente era en los primeros años de los 50 incluso presentar un reporte de ovni. O sea, ¿a dónde lo enviabas? Pero finalmente sí se tomó el tiempo. Escribió una carta a mano, firmó con su nombre. En el proceso dio una variedad de detalles específicos sobre lo que vio. Y obviamente no era alguien que buscara notoriedad o fama. Nadie recuerda quién era este hombre. Pero aún así escribió este informe que simplemente fue archivado. Y realmente no sé si alguien siquiera le dio seguimiento a esto. Miras lo que eso podría haber sido, así que no creo que sea posible. Ya sabes, atribuir este avistamiento a algún tipo de fenómeno natural. ¿Cómo podría ser eso? Es muy difícil imaginar algún tipo de tecnología humana, incluso experimental. Piensa en la isla Shemya. Es un lugar tan remoto como puedas imaginar. Y como decía, creo que el clima es muy inhóspito en enero. Nunca sube de 0 grados durante esa época del año. La isla es muy ventosa, con mucha precipitación y muchas tormentas. Me pregunto, ¿desde dónde siquiera lanzarías una nave experimental? Y lo mencioné en el libro y sigo pensando en ello, pero creo que muy probablemente
el momento en que esa nave se detuvo en su descenso y simplemente flotó durante unos instantes, justo antes de inclinarse y sumergirse en el océano. Tengo que pensar que fue lo más increíble que Eldon White vería en su vida. Así que es una historia increíble. ¿Qué caso? Eldon White, ya sabes, parecía un tipo normal. Él no era famoso, no era un contactado famoso como sucede a veces. Él no era famoso, nada. Acaba de tener una experiencia que le dejó boquiabierto. Tengo otro aquí. Esto es del año 1988 y el clima aquí es un poco mejor que en la isla Shemya. Hoy es el 15 de julio de 1988. Esto aparecerá en mi segundo volumen de mi estudio sobre OSN, que saldrá próximamente. Y esto es justo frente a la costa de la isla Catalina, California, un lugar muy importante de avistamientos de ovnis y OSN. Mucha gente está al tanto de esto. Es algo realmente muy extraño. Así que aquí tienes una situación. Déjame acercar un poco más esto, un poco más cerca. Creo que tengo una más. Así que tienes una situación en la que el testigo, esto es alrededor de la medianoche del 15 de julio de 1988. Él era un buzo nocturno experimentado y estaba haciendo, adivinen qué, para él era un cruce de rutina desde el continente hasta la isla Catalina a un lugar llamado Two Harbors. Y de hecho, déjenme, puedo acercar un poco más eso. Así pueden ver los dos puertos diferentes a cada lado allí. Él estaba haciendo su cruce, pero estaba oscuro, y por eso aterrizó demasiado al este de donde pretendía llegar, como indica esa flecha y ese punto. A grandes rasgos, creo que probablemente estaba más o menos en ese lugar. Así que se dio cuenta, oh, tengo que irme un poco más hacia el oeste para llegar al puerto. Así que simplemente ajustó su rumbo y empieza a ir por la costa hacia el puerto de allí. Así que unos 10 minutos después de haber ajustado su rumbo, él contó que el océano a su alrededor se iluminó. ¿Cómo más se puede decir? La luz estaba debajo de su bote y se extendía. Dijo que se extendía unos 100 metros a cada lado de su bote. No era como nada que hubiera visto antes en sus experiencias de buceo. Y además, no era un resplandor difuso como el que uno podría esperar bajo el agua. En cambio, formaba un cuadrado perfecto. No tengo una ilustración para esto, así que no ilustramos cada caso en el libro, pero en cualquier caso era... Así que imagina un cuadrado enorme que se extiende 100 metros a cada lado de su bote. Esto duró unos 15 segundos y luego desapareció. Ahora, lo aún más extraño de esto es que cuando llegó a Two Harbors se dio cuenta de que había perdido 2 horas. Así que eso es... Le resultó desconcertante, pero en ese momento realmente no le dio mucha importancia. Y esto es algo que se escucha mucho en todo tipo de encuentros con ovnis o UAPs, y también sucede en algunos encuentros con OSNIs. Y dijo que fue solo años después, cuando empezó a aprender sobre los OSNIs, que comenzó a considerar la posibilidad de que tal vez su experiencia podría haber sido un encuentro con algo así. Ahora debemos señalar que él no reportó haber visto ningún objeto. Él solo vio esta luz muy extraña, inexplicable, de forma cuadrada bajo el agua. Entonces hay que preguntarse qué pudo haber causado una exhibición de luz de 15 segundos en el océano alrededor de la medianoche, de una luz que no era difusa, sino que tenía bordes definidos, que tenía forma cuadrada y era del tamaño de al menos 2 campos de fútbol. Así que nos quedamos preguntándonos, ¿podría haber sido esto una nave submarina extremadamente grande? Una base. Si fuera una base, habría que preguntarse cómo no habría sido explorada y detectada por otros buzos o por el ejército, o lo que sea. Y luego, por supuesto, en este caso, existe la posibilidad de algo aún más dramático, que es el tiempo perdido, lo que indicaría una posible abducción de algún tipo, tal vez. Este es solo uno de los muchos eventos misteriosos de los que tenemos conocimiento en las islas del Canal de California y en particular en la isla Catalina. Por cierto, este fue un caso de MUFON.
No estoy seguro de qué tan a fondo se investigó, pero sabemos que fue reportado a MUFON. Tiene un número de caso y todo eso. Pude encontrar esto en el CMS de MUFON al que se me concedió acceso. Estoy muy agradecido con MUFON por eso. Así que, cosas asombrosas. Esos son 2 casos. Permítame pasar al tercer caso aquí. Este es uno fascinante. Así que ahora estamos en 2005 y en un cuerpo de agua llamado el Mar de Cortés. Es el Golfo de California. Como pueden ver, está dentro de la península de Baja California y está en la parte norte superior, como indica ese marcador rojo. Aquí estoy acercando un poco más. Este es mi propio pequeño mapa de Google donde pongo chinchetas amarillas en todos mis casos de uso. Puedes ver un par de otros cerca de ahí. Este es otro. Una especie de cubo dorado amarillento que se ve. Este es un caso fascinante. Así que no tenemos la fecha exacta de esto. Mencioné que está en el Mar de Cortés, en un área conocida como las Islas Encantadas. Así que bajo el agua hay una variedad de montes submarinos en esta zona. Son térmicamente activos, y aquí es donde ocurrió el encuentro, a unas 65 millas, según nos dicen, mar adentro, a una profundidad de varios cientos de pies. Ahora, el buzo, tenemos su nombre, es Scott Castle. Y de hecho tengo un enlace aquí abajo a una entrevista en YouTube que hizo con el podcaster Martin Willis. Es una entrevista muy, muy interesante. De hecho, Martin Willis tiene un montón de buenas entrevistas en su canal. Deberías ir a echarle un vistazo. Tendré el enlace para esta en particular donde se discute todo esto. Scott Castle estaba allí, teníamos un amigo llamado Dale, y al principio estaban allí para monitorear a los cazadores furtivos que capturan totoaba, una especie de pez en peligro de extinción. Lo interesante de Scott Castle es que es un buzo sumamente experimentado. Tenía más de 15,000 horas registradas de exploración submarina. En el momento de su encuentro, también era piloto profesional de sumergibles para, creo, 5 submarinos diferentes para filmaciones, operaciones científicas y turísticas. Realizó miles de inmersiones en estos sumergibles alrededor del mundo. Algunas de ellas fueron a profundidades de, creo que dijo, 1,500 pies. Así que tiene muchísima experiencia en el agua, tanto como buzo como piloto de sumergibles. Así que Scott y su amigo Dale están en el agua, pero se separan. Y Scott decide ir un poco más profundo. Y mientras desciende dijo que empieza a escuchar un sonido extraño. Dijo que era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado bajo el agua antes. No era como el sonido de submarinos, dijo, ni de deslizamientos de rocas, ni de respiraderos hidrotermales. Él estaba familiarizado con todos esos sonidos. Esta es una ilustración que aparecerá en uno de los volúmenes posteriores. Así que esto es lo que sucede. Se está acercando a este monte submarino y ve un cubo brillante, muy parecido, creo, a como lo representa aquí Allen. Ahora, este es de un tamaño diferente al inmenso objeto brillante que se describió en el encuentro de 1988 que acabo de mencionar. Este, según él, estimó medía quizá unos 3 metros por 3 metros aproximadamente y brillaba con una especie de luz dorada. Era liso, tenía esquinas afiladas y se movía. Así que intenta acercarse, pero el objeto se aleja de él y, según dijo, mantiene una distancia de unos 9 metros aproximadamente. Y estuvo persiguiéndolo durante unos 20 minutos. Fue bastante tiempo y durante ese periodo el objeto mantenía la distancia con él. Y se movía de una manera que, según él, sugería un control inteligente, lo cual tiene todo el sentido si se está alejando de ti. Y de hecho, en un momento dado dijo que aterrizó sobre una fuente hidrotermal y al parecer se quemó. Sin embargo, estaba tan concentrado en el cubo que ni siquiera se dio cuenta de eso hasta un poco después. Pero finalmente, según su relato, este cubo aceleró y desapareció de la vista en algo así como 2 segundos o menos. Así que fue muy rápido bajo el agua. Ahora bien, durante ese tiempo él estaba solo, no tenía equipo de grabación.
Entonces, ya sabes, se podría decir, bueno, no hay evidencia física del evento, lo cual es cierto, pero sostuvo que estaba muy seguro de lo que vio. Y de nuevo, puedes consultar su entrevista si quieres. Es una entrevista fascinante. Este hombre tenía muchas otras cualificaciones de muy alto nivel. Él no era solo un buceador, contaba con un individuo altamente profesional y capacitado. Y es simplemente la historia de otra persona, ¿sabes? Podrías seguir y seguir hablando de estos encuentros. Estos tres son una muestra interesante. Estos son tres casos que involucran a estadounidenses, pero la realidad es que estos encuentros incluyen a todos. Así que voy a contar uno más. Este es de Europa, este es del Mediterráneo. Y de hecho, es justo entre Sicilia y la península italiana, del 5 de febrero de 2009, en el Golfo de Gioia Tauro. Déjame darte el... Así que aquí tienes un pequeño mapa. Vamos a acercarnos un poco más a eso. Y puedes ver justo entre Italia y Sicilia. Y tengo uno más. Ahí lo tienes. Así que ahí están mis pequeños pines amarillos. Puedes ver que hay algunos otros. De hecho, de ese mismo periodo de tiempo, un par de meses después, un poco al sur de ahí y aproximadamente un año, un poco más de un año después, justo al oeste de ese lugar. Además, algunos encuentros interesantes con usos. Así que este es un informe espectacular, en mi opinión. Así que compras lo que se llama el área Faro Mortella de Messina. Está en la punta noreste de Sicilia. Tengo una ilustración realmente buena de esto. Te la mostraré en un segundo de parte de Alan. Así que esta es un área que abarca todo el cuerpo de agua. Está a menos de 2 millas del continente italiano. Es un cuerpo de agua muy estrecho allí y eso se llama el Estrecho de Messina. Así que ya sabes, todo eso. Así que 5 de febrero de 2009. Son alrededor de las 2:30 de la tarde en esta zona y hay 3 trabajadores. Están renovando una casa y de repente escuchan un sonido de silbido. Lo describen como similar al sonido de una olla a presión. Esta es realmente, creo, la imagen precisa que hizo Alan. La esfera podría ser un poco más grande o estar un poco más cerca de lo que creo que realmente estaba, pero es aproximado. Está muy bien. Y creo que está muy bien hecha. Así que escuchan el sonido de silbido. Miran hacia el mar y ven esta nave esférica muy grande emergiendo del agua. Está a aproximadamente media milla de distancia de ellos. Es bastante grande. Era gris, como plomo, de color gris. Era muy lisa, era silenciosa, totalmente silenciosa. Y estimaron que tenía al menos unos 150 pies de diámetro, unos 45 o 50 metros de ancho. Es bastante grande si intentas visualizarlo. Así que observan cómo el objeto sale del agua. Asciende hasta una altura de quizá media milla de altitud. Y luego se detiene y queda suspendido en el aire. Y entonces, para su asombro, ven que de este objeto grande emergen 9 objetos más pequeños. Y ellos simplemente, esos 9 objetos que se lanzan hacia el oeste en dirección a la ciudad de Palermo. Y luego de esto, el ovni esférico u OSNI simplemente desciende muy lentamente y se sumerge nuevamente en el mar. Quiero decir, es como wow. Este informe en particular llegó al Centro de Investigación OVNI en la ciudad de Messina, a través de la esposa y la hija de uno de los trabajadores. Había una investigadora, su nombre era la doctora Marta Faleta. Ella investigó esto y básicamente afirmó que este es solo uno de un número bastante grande de avistamientos en esa región. Y añadió, lo cual era bastante interesante, que estadísticamente muchos de los avistamientos que ella registró terminaban con los objetos moviéndose hacia la ciudad de Palermo. Así que ese fue solo otro más, solo otra gota en el océano, por así decirlo. Simplemente, wow, ya sabes, las historias siguen llegando. Cuando veo estos informes, no necesariamente me pregunto cada vez qué está ocultando el gobierno. He estudiado los aspectos conspirativos de este tema durante toda mi carrera, así que sí, estoy sumamente interesado en qué está ocultando el gobierno. Pero cuando realmente estudias los informes, sabes, quieres ponerte lo mejor posible en los zapatos de estos innumerables testigos. Y creo que tal vez hay una pregunta más apremiante que quieres hacer, que es,
¿Qué están haciendo los operadores de estas naves? Y, sabes, sospecho que hay un temor genuino entre los investigadores de hacer este tipo de preguntas, y en parte es comprensible. Nos sentimos cómodos tratando con nuestras propias motivaciones, con nuestro propio gobierno. Sentimos que tenemos algún tipo de agencia respecto a eso. Sabes, es cierto. Tiene más sentido criticar o cuestionar las cosas sobre las que tienes control, o al menos eso crees. Tienes más control sobre ellas. Bien, eso tiene sentido. Realmente no nos gusta especular sobre algo como esto. Como, ¿quiénes son estos tipos? ¿Qué están haciendo? Porque meterse en sus cabezas, primero, es difícil. Nos pone en la posición de tener que pensar esencialmente como si fuéramos extraterrestres. Seamos honestos, esa no es realmente una posición envidiable en la que ponerse. Pero de nuevo, revisas informe tras informe, no decenas de ellos, ni siquiera cientos, sino en mi caso miles y miles de ellos. Y la verdad es que cuando haces eso, lees un testimonio de primera mano tras otro. ¿Cómo no empiezas a preguntarte, ¿quiénes son estos tipos? ¿Por qué están en todas partes? ¿Por qué no se muestran más abiertamente ante nosotros? ¿Qué están haciendo? Porque parece que es importante para ellos. Hay algo importante ocurriendo por parte de grupos o seres desconocidos, y parece que hay una cantidad considerable de ellos. He intentado varias veces especular sobre esto. No es fácil, y estoy seguro de que se me escapan cosas, pero desde mi perspectiva, creo que seguramente estamos tratando con una gran cantidad de naves, posiblemente miles. No me parece nada improbable. Sin duda, están por todo el mundo. Sabes, es como el elemento humano de los encuentros con ovnis, WAPs o usos. Elige tu acrónimo. Pero el elemento humano, aquí es donde, para nosotros, creo que realmente se pone a prueba la realidad. Durante décadas, personas de todos los ámbitos de la vida, personal militar, civiles, pilotos, científicos, ciudadanos comunes, han reportado avistamientos y experiencias que desafían toda explicación. Estos encuentros no se tratan solo de luces en el cielo o de objetos extraños en el agua. Lo son, pero también son profundamente personales. A menudo son eventos que cambian la vida y dejan una huella imborrable en quienes los presencian. Siempre he sentido que el fenómeno tiene tanto que ver con las personas a las que afecta como con las propias naves. En el fondo del asunto está la cuestión de la divulgación. Durante años, los gobiernos de todo el mundo han sido, creo yo, justamente acusados de ocultar información sobre este fenómeno. Sí. El secretismo en torno a esto ha alimentado todo tipo de especulaciones, algunas bastante válidas, otras quizá no tanto, quién sabe. Pero es inevitable. Ha alimentado la desconfianza, ha alimentado la frustración. La gente quiere respuestas, y de hecho creo que la gente merece saber lo que sus líderes saben sobre esto, cuál es la verdad. Cuanto más persista este secretismo, más erosiona la confianza en las instituciones y los gobiernos. No puedo ver que eso sea algo bueno a largo plazo. Así que diría que la divulgación no se trata solo de revelar información clasificada, si es eso, pero en realidad se trata de respetar el derecho del público a saber, y al reconocer las implicaciones, profundas implicaciones que este fenómeno tiene para todos nosotros, para la humanidad. Así que las audiencias en el Congreso sobre ovnis, como las que han tenido lugar recientemente, son definitivamente un paso en la dirección correcta. Sabes, es parte de un reconocimiento creciente de que no estamos tratando con un tema marginal, sino con algo que exige una atención seria. Pero ya sabes, las audiencias son solo el comienzo, solo pueden ser el comienzo. Deben ir seguidas de acciones tangibles, desclasificación de documentos, compartir pruebas e involucrar al público en una discusión honesta. Las apuestas son muy altas para mantener esta conversación a puerta cerrada indefinidamente. Pero más allá de la política y más allá del secretismo, existe una realidad más profunda en este fenómeno. Estos WAP, estos OSI, no solo son no identificados, son convencionalmente inexplicables.
parecen, al menos para mí, representar una tecnología, una inteligencia, una presencia que fundamentalmente no somos nosotros. Es fundamentalmente algo distinto. Eso no significa que no podamos tener cosas en común con ellos, pero sí significa que no lo son. Nosotros y ellos somos diferentes y están aquí por una razón. Y realmente creo que sería sensato pensar en cuál podría ser esa razón. ¿Nos están observando? Sí, probablemente. ¿Nos están estudiando? Sí. ¿Interactúan con nosotros de maneras que no podemos comprender completamente? Sí, creo que sin duda. O tal vez de maneras que también podemos comprender hasta cierto punto. Sí, también sí. Creo que, ya sabes, la gran cantidad de avistamientos y encuentros en todo el mundo me sugiere que esto no es un fenómeno aleatorio o aislado, que hay algo más. En cambio, hay un patrón, un propósito y una presencia que realmente no podemos ignorar. Y sabes, estamos dando pequeños pasos aquí en nuestra sociedad. Todavía nos queda, creo, un camino muy largo por recorrer, pero bueno, es un comienzo. Pero de nuevo, enfatizaría, creo, el impacto en la gente común. No se puede exagerar. Imagina ser un piloto. Te has encontrado con un objeto que simplemente desafía las leyes de la física, solo para que luego toda tu experiencia sea descartada o incluso ridiculizada. O imagina ser simplemente un civil. Has visto algo tan extraordinario, tan loco, que desafía todo lo que pensabas que sabías sobre el mundo. Y luego, solo entonces, te sientes aislado e incapaz de compartir tu historia. Imagina ser alguien en el ejército. Has jurado guardar el secreto y llevas el peso de lo que has visto sin poder hablar de ello. Así que estas experiencias no se tratan solo de WAP o de ovnis. Se tratan de la condición humana. Se tratan de nuestra curiosidad. Se tratan de nuestro miedo. Se tratan, en última instancia, de nuestra necesidad de respuestas. Y de nuevo, no quiero insistir demasiado en esto, pero creo que el costo emocional, el costo psicológico de estos encuentros suele pasarse por alto con demasiada frecuencia. Creo que, ya sabes, cuando lees los informes, lees los testimonios de primera mano, realmente ves con mucha claridad que las personas que han tenido este tipo de encuentros cercanos, muy típicamente reportan toda esta mezcla de emociones, asombro por lo que vieron, miedo, a veces confusión. A veces es emocionante, a veces no siempre es algo negativo, pero es una experiencia que cambia la vida, lo mires como lo mires, que inevitablemente, casi siempre, cambia la perspectiva de esa persona, de ese testigo, sobre el universo y sobre su lugar en el universo. Esto es algo realmente, realmente significativo. Sin embargo, hay otras personas que tienen este encuentro y luchan por darle sentido a lo que les sucedió, lidiando con todo tipo de sentimientos de aislamiento e incredulidad. Todavía existe este estigma en torno a los ovnis o WAPI. No ha desaparecido por completo, todavía está ahí y ha silenciado a muchísimas personas a lo largo de los años y todavía lo hace. Incluso ahora creo que todavía lo hace. Y obliga a muchas personas a mantener sus experiencias ocultas, incluso de sus amigos y familiares. Así que de nuevo, esto es, sabes, no estamos hablando solo de ovnis. Esto es un asunto mucho más complejo. Y realmente se trata del costo humano del secreto. Y creo que, en última instancia, lo que siempre me ha atraído de todo este tema es el aprecio por el poder de la verdad. Y esa verdad a menudo puede ser enterrada, puede ser ridiculizada, puede ser apartada, pero siempre está ahí y siempre puede volver a salir a la luz. Y por eso realmente creo que, sabes, puedo tener mis momentos de pesimismo. A menudo estoy ahí, pero diré que hay esperanza. Ves la creciente cantidad de testigos creíbles que están saliendo a la luz. Ves la cobertura mediática cada vez mayor. De nuevo, aunque a menudo es muy básica y todavía hay mucho margen de mejora, pero aún así es mejor que hace una década. Y ves el cambio gradual en la percepción pública. No es difícil de ver, todos estos son signos de que la marea está cambiando un poco. Ves que la gente ya no está conforme con simplemente descartar todo esto como tonterías o fantasía. Eso ocurre mucho menos que antes.
Y ya sabes, estamos viendo que la gente exige respuestas cada vez más, tanto en el Congreso como fuera de él. Están exigiendo transparencia y están exigiendo revelación. Y la pregunta es, como siempre ha sido y sigue siendo, es esa. ¿Responderán quienes tienen el poder? ¿Y cómo responderán finalmente? Así que este es un video un poco corto aquí. Solo diré, ya sabes, creo que el poder de estas naves, estos ovnis, no se trata solo de las naves en sí. En realidad se trata de nosotros. Y se trata de cómo respondemos a lo desconocido, cómo manejamos la verdad. Y siempre hay una parte de mí que piensa que ellos, quienes quiera que sean y sean, cuántos tipos diferentes haya, tengo que pensar que están observando esto hasta cierto punto. ¿Cómo están los humanos lidiando con esto como sociedad, como especie? No sé si es una prueba o tal vez, ya sabes, su actitud es que no tienen ningún interés en hablar con nosotros en absoluto. Y sospecho que en realidad esa es una gran parte del asunto. No están buscando un contacto abierto, al menos no de manera oficial. Ciertamente no lo han hecho hasta ahora. Pero sin embargo, están aquí, están haciendo lo que están haciendo. Y queremos saber primero cómo nos está afectando esto. Y también queremos seguir preguntando, ¿quiénes son? ¿Qué están haciendo? Puede que no obtengamos las respuestas perfectas a estas preguntas que estamos haciendo, pero si no las hacemos en absoluto, no vamos a acercarnos ni un poco. Realmente creo, ya sabes, que si vamos a avanzar en esto, tenemos que hacerlo. Con algo de persistencia, tenemos que hacerlo con honestidad. Eso significa no estar comprometidos con una respuesta absoluta antes de, ya sabes, adentrarnos y estudiar todo lo que necesitamos estudiar. Así que necesitamos eso. Y con eso se necesita una cierta dosis de valentía, no solo valentía emocional, sino que diría valentía mental, intelectual, la disposición a cambiar de opinión. Sí, ya sabes, cuanta más información obtengamos, sigamos refinando lo que creemos saber. Y en esa línea mantengamos la mente abierta. Todo es parte de lo mismo. Creo que, ya sabes, la verdad está ahí fuera, tal como hemos escuchado durante muchos, muchos años. Y creo que ya es hora de que enfrentemos esa verdad juntos. Esa es mi opinión personal. Y creo que poco a poco nos estamos acercando a eso. Ya sea que realmente obtengamos las respuestas que queremos o si vamos a recibir la verdad de nuestros canales oficiales. Todas estas son otras preguntas, pero eso no debería detenernos de seguir buscando, de seguir haciendo preguntas y de seguir analizando los datos. Hay tanto allá afuera. Me ha encantado trabajar en este proyecto de uso. Todavía lo estoy terminando. Ya están por salir los volúmenes 2 y 3. Y por cierto, el audiolibro del volumen 1 está a punto de estar listo. Así que eso también está en camino. En fin, todo eso está sucediendo. Todos hacemos lo que podemos para avanzar en esto. Lo sé, y eso es todo. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Espero que donde sea que estén teniendo un día maravilloso. Espero que hayan disfrutado este video. De nuevo, si les gustó, denle al pulgar arriba, compártanlo si lo desean, suscríbanse a mi canal, visiten mi sitio web en richarddolanmembers.com. También es una gran comunidad allí. Y nos vemos la próxima vez. Mientras tanto, sigamos luchando la buena batalla. Hasta luego.